Sí, muy buenas, mis queridos. La paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Estamos gozosamente en el Señor por este hermoso privilegio que el Señor nos da día tras día, y especialmente en este día tan especial en el cual podemos reunirnos a través de este medio para estudiar la palabra de nuestro Señor, para que así podamos edificarnos en ella y ir creciendo en el conocimiento de la verdad sobre la palabra de nuestro Dios. Hoy en día vamos a estudiar un tema muy interesante que abarca mucho, pero vamos a hacerlo brevemente. Vamos a estudiar, como ustedes ven en sus pantallas, manifestaciones antes de tiempo, como en forma de pregunta. Y veremos cuán interesante es esto, y esperamos en Dios que, con la ayuda del Espíritu Santo, muchos podamos entender esto y que el Espíritu Santo nos ayude a aclarar si hay alguna duda en alguno de nosotros. Manifestaciones antes de tiempo. Antes de dar comienzo a nuestro estudio, vamos a tener una pequeña palabra de oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Lo que puedan, vayan de rodilla conmigo, lo que no inclinen su rostro donde estén. Oramos. Bondadoso Dios y Padre Celestial, gracias le damos por este hermoso privilegio. Gracias le damos por darnos un día más de vida. Permita, oh Dios, que al hacer este estudio, al utilizar su palabra, permita, Dios, que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, darnos la sabiduría, que Él pueda instruirnos, que Él pueda enseñarnos. Padre amado, y que así todos podamos llegar al conocimiento de la verdad. Dirija todo de principio a fin, mi amado Dios, que solamente su nombre sea glorificado y exaltado, y su ley vindicada. Bendiciones que le pedimos y le agradecemos en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Como ven, mis amados, manifestaciones antes de tiempo. ¿Qué Dios quiere hablar, qué Dios quiere enseñarnos a través de este pequeño estudio? Y antes, o para proseguir con este estudio, mejor dicho, como hemos escogido estos dos versos para hacer casi siempre en todos nuestros estudios, y debiera de ser en todos los estudios que ustedes hagan, que yo como persona haga, estos dos principios bíblicos que ustedes ven en sus pantallas. El primero se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21, donde nos dice la palabra del Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. O sea que nadie, ningún ser humano, hombre o mujer, puede dar su propia interpretación a la Biblia, ya que la Biblia es su propio intérprete. No se toma ningún versículo o un solo versículo en particular para así hacer de ese versículo una doctrina y con esa doctrina hacer un imperio eclesiástico, como en estos últimos días está sucediendo. Muchas personas toman un verso y muchas veces lo toman incompleto también, utilizando de ese verso una sola frase, utilizarlo para hacer una doctrina y querer empujar esa doctrina. En cierto sentido, muchas personas se sienten hasta obligados, forzados a creer algo que una persona está haciendo fuera del contexto. El versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en el libro de Isaías, el capítulo 28, el versículo 13, nos dice cómo debe de ser estudiada la palabra de Dios para así poderse entender y que ella misma nos dé su interpretación. Dice el versículo 13 del profeta mesiánico Isaías 28. Dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así debe de ser estudiada, mis amados hermanos y hermanas, la palabra de Dios. Un versículo aquí, otro versículo allá, y con la oración y la dirección del Espíritu Santo podemos llegar al entendimiento que Dios quiere que obtengamos con relación a lo que estamos estudiando. Si el libro de Deuteronomio nos dice lo siguiente para así
poder entender a qué se basa esto de manifestaciones antes de tiempo. Deuteronomio 18, los versículos 10 al 12, dice lo siguiente en la palabra del Señor. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué razón? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Es el mismo principio. Nadie puede consultar a los muertos o creer en los muertos, en el sentido de que siguen estando vivos, como suele creer la gran mayoría en este mundo y la gran mayoría de los que profesan ser cristianos. Creen que los muertos aún siguen vivos. Y Dios nos ayudará a entender esto como prosigamos en el estudio. Creer que los muertos siguen vivos, eso es abominación a Dios. Esta cita nos dice lo siguiente para abarcar un poco más en esto, para ayudarnos a entender más el tema. Dice, Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén. Escuchen desde cuándo viene trabajando. ¿Cuándo fue que puso el cimiento, la base de su obra? De seguro que no moriréis, le dijo Satanás a Eva. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. ¿Cuál es la obra maestra de seducción? El desarrollo del espiritismo. Dios le había dicho a Adán y a Eva que podían comer de todo árbol del huerto del Edén, excepto por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dijo Dios también que si comiereis de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. Entonces vemos que aquí Satanás distorsionó la palabra de Dios, como están haciendo mucho hoy en día, y le dice a Eva, no moriréis, sino que si come de él, viviréis y seréis como dioses. O sea, en pocas palabras, tú puedes desobedecer a Dios y vas a seguir viviendo. Y no tanto eso, sino que digo, seréis como dioses, no iban a morir. De seguro que no moriréis. ¿Qué es esto? Sigamos leyendo, repitamos esto otra vez. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. ¿Cuál es esa? El desarrollo del espiritismo. El espiritismo es la obra de seducción. Sigamos leyendo esta otra. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Nosotros sabemos exactamente qué es esto, la santidad del domingo. O sea, poner el día domingo por encima del día sábado como día de adoración. Eso es la santidad del domingo. Dios nunca santificó el día domingo. Dios santificó y bendijo el día sábado, el séptimo día de la creación, no el domingo. Eso para muchos es difícil de aceptar, de entender, pero es así. Dios bendijo el séptimo día. El séptimo día es el sabbat, el reposo. Ahora, entendamos mejor lo que es la inmortalidad del alma. Una breve explicación, porque entenderemos mejor según cómo vayamos desarrollando el tema. ¿Qué es la inmortalidad del alma? La inmortalidad del alma es creer que si usted muere, si usted es bueno y usted muere, usted va al cielo. Si usted es malo y muere, usted va al infierno y sigue estando vivo en el infierno después de la muerte. O si usted es medio, como creen muchos, usted va al purgatorio, como dicen, a pagar penitencia, pero sigue vivo. Mis hermanos, nadie va al cielo. Explicamos esto. Todos los que mueren
van a un descanso. Cuando el Señor venga, entonces Él resucitará a los muertos en Cristo, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 17. Si nosotros cuando morimos vamos al cielo, ¿para qué Jesús viene a resucitarnos? Pero eso lo vamos a seguir entendiendo más adelante. Dice la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo. Esos son los dos errores capitales. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, o sea, la inmortalidad del alma, forma la base del espiritismo. El domingo, la santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. La santidad del domingo crea un lazo, de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros a entender las manos a través de un doble abismo, al espiritismo, que es la inmortalidad del alma, y el poder romano a través de la santidad del domingo. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Muy importante, interesante esto. Satanás prenderá o unirá a todos los hombres o atraparás a todos los hombres y mujeres en estos dos errores, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. La mayoría del cristianismo protestante cree en estas dos cosas, que el domingo es santo, y creen que cuando una persona muere, si es bueno o cristiano, como dicen, y muere, va directamente al cielo sin pasar por algún juicio. Veremos esto más adelante. Entonces, si sabemos qué es la santidad del domingo, ¿qué es la inmortalidad del alma? Vimos que allí dice que la inmortalidad del alma llevará los pasos hacia el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo entonces? Es una buena pregunta. ¿Qué es el espiritismo? Según la Real Academia Española, el espiritismo es creencia en que a través de un medium u otros modos se puede comunicar con los espíritus de los muertos. Eso es espiritismo, eso es inmortalidad del alma. Que también espiritismo es igual a ocultismo, esoterismo, misticismo, hechicería, parapsicología, entre otras cosas. El doctor Geraldo Alberto Hernández, quien es uno de los más importantes especialistas en la historia del espiritismo, descubrió que el término procede del espiritualismo. Veamos esto que es muy interesante. El espiritualismo filosófico hace referencia a un sistema de filosofía que defiende la esencia espiritual y que goza la inmortalidad del alma. Muchos ojos a todos lo que profesamos el cristianismo, aquellos que creen que cuando uno muere va al cielo o va al infierno. El espiritualismo filosófico hace referencia a un sistema de filosofía que defiende la esencia espiritual y la inmortalidad del alma. El espiritualismo es un movimiento religioso proveniente de la década del 1840 a la del 1920. La característica distintiva del movimiento es la creencia en que los expertos pueden hacer contacto con los espíritus de los muertos. Es muy importante que entendamos esto para entender el tema. Se cree que esos espíritus habitan un plano espiritual superior que los humanos, o sea, que los que están vivos, y pueden aconsejar sobre problemas tanto mundanos como espirituales. Muy interesante. Cuando una persona muere y se le aparece a los vivos, muchas veces son supuestamente los seres queridos de alguno de nosotros que han fallecido. Se nos aparecen ya sean directamente un cuerpo. Eso le ha pasado a mucha gente. Veremos más qué es esto. En Deuteronomio 18, 11 al 12, nosotros habíamos leído que nadie puede consultar a los muertos, que si alguien lo hace, eso es abominación a Dios. Hay muchas maneras de consultar a los muertos. Hay gente que le ora o le reza a los muertos. Le piden a los muertos. Pero ¿quiénes son esos muertos? Veremos. En Eclesiastés 9, 5 y 6 y verso 10,
La palabra de Dios dice lo siguiente para que entendamos acerca del estado de los muertos. No están vivos, como creen muchos cristianos, que dicen que los muertos, cuando mueren si son cristianos, van al cielo. Leamos. Los que están vivos, al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de nada en este mundo. Si una persona muere, no puede volver a su hogar, porque está muerto, está en la tumba. Versículo 10. Todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vaya a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Su pensamiento, todo perece. No vuelve a su casa, no va al cielo, no va al infierno, no va al purgatorio, sino que está en un estado, como Jesús lo describe con relación a la muerte de Lázaro, a un estado de dormir, está durmiendo, esperando que Jesús venga, si murió en Cristo, esperando que Jesús regrese para levantarlo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, lo que estemos vivos, seremos transformados. Continuamos. En Salmo 115, versículo 17, la palabra de Dios dice, los muertos no pueden cantar alabanza al Señor, porque han entrado en el silencio de la tumba. O sea, muchos piensan que las personas que han muerto, que son cristianas, van al cielo y siguen adorando a Dios en el cielo. Pero este verso dice claramente que los muertos no pueden cantar alabanza al Señor, porque han entrado en el silencio de la tumba, están muertos, no pueden hablar, no pueden ver, no pueden oír, no pueden sentir. En el libro de Job, el capítulo 7, el verso 9 y 10, nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Así como las nubes se disipan y se desvanecen, o sea, desaparecen, los que mueren ya no volverán. Se han ido de su hogar para siempre y jamás volverán a verlos. ¿Quiénes son esos que ustedes ven entonces? Que se hacen pasar como seres queridos. Esto nos dice lo siguiente. La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, o sea, que sigue vivo después de la muerte, y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para ¿qué cosa? Para el espiritismo moderno. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus, al mismo tiempo que el príncipe del mar asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos. Escuchen bien. Al mismo tiempo que el príncipe del mal, o sea, Satanás, asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos, ejerce también su influencia fascinadora sobre las mentes de aquellos. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. ¿Quiénes son esos que se nos aparecen? O mejor dicho, que se les aparecen, porque por la gracia de Dios, a mí no se me ha aparecido nadie todavía, por la gracia de Dios, y espero que nunca pase, porque eso ya entraría en comunicación con los muertos y eso es espiritismo. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta, los rasgos familiares, las palabras y el tono son producidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro, dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Muy, muy peligroso esto. ¿Por qué manifestaciones antes de tiempo? ¿Quiénes son esos que se aparecen? Sigamos, hermano. Veamos cómo es que este sistema, como ustedes ven en sus pantallas, manifestaciones antes de tiempo, este sistema, la Biblia dice en Apocalipsis 18, del 1 al 4, acerca de este sistema. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitaciones de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación,
y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y otra voz del cielo que decía, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Hay que salir de ese sistema, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Porque ese sistema se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Cuáles son sus creencias, sus enseñanzas? En ese mismo capítulo, el versículo 23, dice de ese sistema, luz de lámpara no alumbrará más en ti, o sea, no habrá más estudio de la palabra de Dios. Ahí lo que se lee es el misiario y el catecismo. La palabra de Dios, según el Salmo lo dice, lumbrera es a mis pies tu palabra. No se estudiará más la Biblia en ese sistema. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. La palabra de Dios no alumbrará a ese sistema. Ni voz de esposo ni esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por tus hechicerías, espiritismo, fueron engañadas todas las naciones. Mayo 17, 2024. Nos dice esta noticia de NBC News. Estatua llorando sangre. Visiones de la Virgen María. El Vaticano tiene nuevos consejos sobre fenómenos sobrenaturales. ¿Dónde está la Virgen María? Muerta. No está en el cielo. La Virgen María está esperando que Jesús regrese para ser resucitada. Pero la Virgen María no está en el cielo, como creen mucho, una gran mayoría. Sigamos leyendo lo que nos dice Salmos 115. Los ídolos de ellos son plata y oro. Vamos para atrás. Esto que ustedes ven aquí, esta imagen, no sé si esa figura es de yeso, o es de madera, o es de hierro. No sé cuál es el material. O sea, ya sea de yeso, hierro, madera, piedra, lo que sea, es una imagen inanimada. No tiene sentimiento. Entonces, ¿cómo estas imágenes de yeso, hierro, madera o piedra pueden llorar sangre? ¿Cómo es eso? Hermanos, abramos o pidámosles al Señor que abra nuestro entendimiento para poder entender esas cosas. Por algo Dios aconseja en uno de sus mandamientos que no se deben adorar imágenes, porque Dios sabe qué hay detrás de esto. El único que tiene poder para hacer milagro es Dios. Si una imagen te hace un milagro, las personas van a ir directamente a esas imágenes y se olvidará de Dios. Pero sigamos entendiendo acerca de estas imágenes. ¿Qué nos dice Dios acerca de esto? Salmo 115, verso 4 en adelante dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojo, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Cuidado con esto. Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En tiempo de los hebreos habían una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se les solía llamar a los visitantes de otro mundo. ¿Quiénes son esos visitantes de otro mundo? Son espíritus de demonios. Tanto los espíritus de los muertos que a mucha gente ven y se les aparece, como los que dicen ver algún extraterrestre. Los visitantes de otro mundo son espíritus de demonios. Nada más que eso. Esta noticia nos dice del Roma Report, reporte desde Roma. Jefe de la NASA habla sobre la paz en el Vaticano. Escuchen bien, jefe de la NASA habla sobre la paz en el Vaticano. Mientras, dice él, mientras orbitaba la Tierra, no vi divisiones raciales. ¿Qué es esto? Mientras
orbitaba. Estar en la Tierra es una cosa y estar en la órbita alrededor de la Tierra es otra. ¿Qué está diciendo él? Que mientras él estaba alrededor de la Tierra en el espacio, él no vio divisiones raciales. Hay que leer entre las líneas. ¿Por qué dice él esto? ¿A quién vio él fuera de la Tierra? ¿Se acuerdan el suceso de Job capítulo 1, capítulo 2? Cuando se reunieron los hijos de Dios delante de Dios y Satanás apareció también. Y Satanás, Dios le pregunta de dónde estaba, de dónde viene. De la tierra, de andar en ella y rodearla. ¿Dónde estaba Satanás? En la tierra y fuera de ella. Mientras orbitaba la tierra, no vi divisiones raciales. Sigue diciendo él. El senador Nelson dice que el espacio tiene el poder especial de unificarnos a todos. Eso es lo que quieren ellos. Unidad. No importa cuál sea la verdad. O sea, que aunque uno crea diferente, que la Biblia diga algo diferente a lo que yo creo, podemos unirnos en eso. Hermano, eso es un error. No se debe comprometer la verdad. Por más interesante que suene una unidad o un movimiento ecuménico, no es bueno ante los ojos de Dios. La verdad no puede ser comprometida. Por la verdad fue muerto nuestro Salvador cuando se hizo hombre. Dice, pero también cree que el Papa Francisco tiene esta capacidad única. Escuchen bien. Él cree que el espacio tiene, o sea, lo que él vio afuera en el espacio, tiene el poder especial de unificarnos a todos. Pero también cree que el Papa Francisco tiene esta capacidad única, o sea, de unirlos a todos. Es muy interesante que sea el jefe de la NASA que diga esto. ¿Qué estudia la NASA? ¿Qué ve la NASA fuera de la Tierra, en el espacio? ¿Qué tienen ellos que esconden que no se lo presentan al mundo? ¿Qué sabe él? Que dice que él vio algo que lo puede unificar a todos, pero que también el Papa Francisco tiene esta capacidad única. La NASA contrató a 24 teólogos para estudiar la reacción humana ante los extraterrestres. Escuchen bien. ¿Para qué la NASA contrató a teólogos? Para estudiar la reacción humana ante los extraterrestres. ¿Qué saben ellos? ¿Qué viene? ¿Qué se acerca? ¿Qué se aproxima? Leímos anteriormente que los visitantes de otros mundos son espíritus de demonio. ¿Qué están tramando ellos? ¿Qué está tramando este sistema? Unido con la NASA, las apariciones de la Virgen, las estatuas llorando sangre, las apariciones de los extraterrestres. ¿Qué viene? Miren esto. Adolescente italiano apodado influyente de Dios se convertirá en el primer santo milenario de la Iglesia Católica. Oigan eso. Adolescente italiano apodado influyente de Dios se convertirá en el primer santo milenario de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los requisitos para ser, según la Iglesia Católica, un santo? Pues los requisitos son, por lo menos, tener 2 o 3 milagros después de haber muerto. ¿Cómo una persona ya muerta hace milagro? Sigamos leyendo. Un tapiz con un retrato de Carlo Acutis está colgado en la Basílica de San Francisco de Asís. San Francisco de en Asís. Ese es el nombre que Jorge Bergoglio tomó para promover la sanidad del mundo, o sea, la sanidad contra el cambio climático. Jorge Bergoglio, ese es su verdadero nombre, Jorge Bergoglio, pero él se hace llamar el Papa Francisco de Asís. Para él así, lo que hacía este Papa cuando estuvo en vida, en su tiempo, el Francisco de Asís, el Papa Francisco de ahora, tiene que promover lo que promovía este Papa anteriormente, que es sanar al mundo. Pero es interesante que este joven Carlos Acutis está un retrato colgado en la Basílica de San Francisco de Asís, en Italia. Durante su ceremonia de beatificación, escuchen bien, ya este joven es beatificado. El 10 de octubre del 2020, Carlos Acutis, un adolescente italiano y prodigio de la informática, que se ganó el apodo de influyente de Dios. Hay muchos influyentes en lo que se llama estos medios de comunicaciones como el YouTube y todas esas cosas. Él es influyente de Dios porque le gustaban mucho los videojuegos y la computadora. Pero sigamos leyendo.
se convertirá en el primer santo milenario de la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha reconocido un segundo milagro atribuido a Cutis. Oigan eso. Todo esto es después de muerto. Hizo un segundo milagro. Un jugador y programador informático que murió de leucemia en el 2006. Escuchen bien. Murió en el 2006 a los 15 años. Y ya hizo un segundo milagro después de haber estado muerto. Los posibles candidatos a la santidad normalmente necesitan que se les atribuyan 2 milagros antes de poder ser canonizado. El último milagro atribuido a Cutis se relaciona con la curación de una niña de Costa Rica que había sufrido un traumatismo craneoencefálico tras caerse de su bicicleta en Florencia, Italia, donde estudiaba. Su madre dijo que, ¿qué cosa? Escúchenme. Su madre dijo que oró por la recuperación de su hija en la tumba de Acutis en Asís. Eso es espiritismo, comunicación con los muertos. Eso es abominación a Dios, manifestaciones antes de tiempo. Esta otra del Daily Mail dice lo siguiente acerca de este mismo caso. Dice, el niño londinense, o sea, el niño de Londres, que se convertirá en el primer santo milenario tras realizar milagros más allá de la tumba. Oigan eso. Eso suena bien creepy, como dicen en Estados Unidos. Esto está mal. El influencer de Dios, Carlos Acutis, que murió de leucemia en el 2006, es canonizado por el Papa por salvar a una víctima de una hemorragia cerebral y a un niño gravemente enfermo. No necesitamos ser engañados. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado con esto que acabamos de ver, con estas noticias que acabamos de ver. ¿Quién está relacionado a través de esto? ¿Se le puede orar a un muerto, ir a la tumba y orar para que haga un milagro? ¿Quién está detrás de esto? Leamos esto para que entendamos bien. No necesitamos ser engañados. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Satanás los enferma y vuelve y quita su poder sobre ellos para que sean sanos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a quienes también, a los adventistas. Muchos que tienen gran luz dejarán de andar en la luz porque no han logrado una unidad con Cristo. Mucho cuidado, mis amados. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, habrá una demostración cada vez mayor del poder pagano. Escuchen bien. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí misma ante las ciudades del mundo. Y estas delineaciones han comenzado a cumplirse. En el tiempo mismo en el que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre del pecado, o sea, del sistema papal, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley y ha oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. A medida que nos acercamos al tiempo del fin, habrán muchas manifestaciones del poder paganos, de las deidades paganas. Muy interesante, mis amados. Hasta aquí les dejo. Espero que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos permita a entender verdaderamente cuál es el estado de los muertos. La Biblia nos enseña, como leímos, que los muertos nada ven, nada saben, nada oyen, no piensan, no pueden alabar a Dios, porque están
muertos. Y los que murieron en Cristo están esperando que Cristo venga a resucitarlo. Y los que estemos vivos, cuando el Señor venga, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Mis amados, recuerden, creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Hasta la próxima. Bendiciones.